me olvido. Pero quería preguntarle si todo el mundo había podido acceder al Classroom, al material que colgué ahí. No sé si llegaron a verlo. Lo comenté lo comenté en el campus a esto, para que sepan. Eh, pero bueno, no, quería saber si alguien había tenido un problema con acceder a esa interfaz. Pueden prender el micrófono si tuvieron un problema y me cuentan. Pero la verdad es una pavada, ¿no? Yo creo que está bueno, que eso nos va a servir, que nos va a servir muy, muy bien para seguir las clases y todo. Eh, si nadie tuvo un problema, ya pasó a otra cosa. Bueno, voy a entender que nadie tuvo un problema para entrar al Classroom entonces. Después me llegó un mail de una chica que me preguntó que bueno, Seba, por qué no, que si podía mandar las presentaciones desde antes? No, yo no las puedo mandar desde antes porque no las tengo. No, o sea, eh, yo esto lo conté en la primera clase, que no tuve tanto tiempo para armar el curso, entonces estoy armando todas las presentaciones conforme va avanzando el tiempo. Por eso les pongo inclusive, ¿no? En todas partes, le digo, esto lo vamos a subir conforme vayamos avanzando en el curso. Porque efectivamente no las tengo hechas a las clases. Pero de todas formas, fíjense que si ustedes, esta chica lo que me decía era, porque no me ubico del todo en los temas, bueno, de todas formas yo les paso un par de lecturas del libro y, bueno, si sienten la necesidad de estudiar anticipadamente, que me parece perfecto, pueden leer el libro. ¿Está bien? Bien, no sé si alguien más si alguien tiene alguna duda adicional, si no, vamos a retomar un poquito la materia. Bueno, ok, genial. Último comentario administrativo, si ustedes recuerdan, en el primer y en el segundo encuentro nosotros comentamos qué días eran nuestras clases, perdón, qué días eran los que íbamos a evaluar, ¿no? Qué días íbamos a tomar los dos parciales, y ahí lo que habíamos pasado era una semana, ¿no? Es decir, bueno, este, agarramos y damos un estimativo. Bueno, el miércoles, permítanme, hoy lo veo, pero el miércoles permítanme que ya les confirmo las fechas exactas. Con respecto a esto de la fecha exacta, seguramente lo voy a tirar como lo más tarde posible, como por las dudas. Y de última, si nos sobra el tiempo, empezaremos a ver contenido del segundo parcial antes de rendir el primero, cosas. Lo iremos viendo. No es tan, no es tan complicado. Gracias, Juan, que ahí vi que compartiste el vínculo del chat de WhatsApp por el chat de Zoom, así todo el mundo está al tanto. Y bueno, listo, entonces empezamos con la clase. Si a menos que alguien quiera hacer antes una consulta, una pregunta, empezamos. Profe, me quedó una consulta. Cuando buscamos la media, la mediana y la moda. Voy a empezar haciendo una diferenciación y aparte esto me sirve para estar conversando mientras estoy mirando el Zoom de forma directa y voy aceptando a la gente que falta, que me parece que esto de habilitar la sala de espera no fue una buena idea porque estoy pasando más tiempo habilitando gente que otra cosa. Nosotros lo que vimos hasta ahora, vimos un montón de definiciones que nos permitían comprender, o sea, medidas de resumen, vimos definiciones teóricas a nivel, bueno, la probabilidad de A, la probabilidad de A intersección B, la probabilidad de A dado B. Entonces, todo eso está muy bien, y fíjense que como que estuvimos siempre trabajando como con una población, ¿no? Esto es, yo tenía los datos, y a partir de esos datos podía manejarme en todo lo que ya estuvimos viendo. Ahora, ¿qué pasa si nos dan datos directamente y nosotros queremos conocer a esa población a partir de esos datos? Bueno, ahí es donde juega un rol particularmente interesante lo que es la estadística descriptiva. Entonces, más allá de la definición teórica de esta probabilidad, de la media, la mediana,
acá vamos a jugar con la estadística descriptiva. Hago esta diferenciación porque, por ejemplo, cuando uno esté trabajando con continuos, esto lo vamos a ver más adelante, cuando estemos trabajando con continuos, por ejemplo, para encontrar cualquier momento, ¿no? Si queremos buscar la esperanza, la varianza, etcétera, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agarrar y hacer la integral. Ahora, cuando uno tiene los datos, vamos a ver que para trabajarlo así a nivel de estadística descriptiva, hace otro trabajo. Me habían quedado un par de medidas de resumen sin mencionarlas en las clases pasadas, pero a mí vamos a discutir un poco más sobre estas mientras las estemos dando, porque nada, me parece también corresponde. Lo que sí, todo el mundo está en el grupo de WhatsApp, ¿no? Así les paso la presentación propio por ahí, por si alguien de aquí necesita para la clase, y yo se los comparto por ahí. Bien, denme unos segunditos, ya se los paso. Ahí está respondiendo y yo se los mando y arranca. Bien, ahí creo que encontré un poquito. Bien. Igual ya habrán notado que nosotros las clases ustedes no necesitan estos PDFs para seguir las clases, sino que simplemente pueden estar eh, viendo la clase y no hay ningún problema, o no debería ser un limitante de tener el PDF. Yo como soy más de yo como soy más de usar el pizarrón, no me parece que tener el PDF de antemano te va a hacer la gran diferencia. Acá Martín me pregunta si esto es una clase práctica. Esto va a ser un híbrido entre una práctica y una teórica. Después vamos a ver un poco más de teoría, pero después el miércoles o el jueves haremos un encuentro totalmente práctico según hasta donde lleguemos. ¿Está bien? Que lo que hice yo fue medio expandir un par de ejercicios de la guía. Eh, Hice expandir un par de ejercicios de la guía, así veíamos todavía más contenido y no teníamos que hacer 80 ejercicios, sino con un par de ejercicios veíamos todos o casi todos los contenidos. Con respecto a la presentación que vamos a usar ahora eh, es esta, que creo que le tendría que cambiar el nombre. ¿Sí? Esto en realidad va a ser una mezcla de dos ejemplitos, vamos a ver acá, de una variable discreta y una variable continua. Y si se fijan es el set de clase 5, ¿sí? O sea, vamos a saltarnos la 4 y vamos a la 5 porque me parece que es un poquito más práctico verlo así. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a ver acá es un ejemplo con una discreta, con una continua, y después vamos a hacer un repaso de lo que es la probabilidad condicional. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener observaciones de x, ¿sí? Fíjense, x es la variable aleatoria, ¿no? Digamos, mayúscula, según la notación del libro, hace la diferenciación x mayúscula es, qué sé yo, número que me resulta del dado. Y x minúscula es, yo hoy hice un tiro y me salió un 2. Entonces, bueno, esa es la observación, ¿sí? Que salió del dado, ¿está bien? Entonces, x puede ser cualquier cosa, ¿no? Y para el ejemplo que está acá, que esto, lo que vamos a ver hoy, también es, no me acuerdo si salió exactamente, o adapté un poco lo que había dado Rodrigo de Rosa. Pero bueno, pensemos en x, que es una variable aleatoria, ¿no? Que es la cantidad de hijas, hijos, y díganlo como quieran, en una muestra de mujeres. ¿Está bien? Nosotros vamos y le preguntamos a mujeres, hola, mira, ¿cuántos hijos tenés? Hola, ¿cuántos hijos tenés? Y así. Entonces, esto es medio de la notación que siempre vamos a estar usando en el curso, que es AN, ¿sí? Esta N de acá, y es el total de la muestra, ¿ok? XI vendría a ser
la cantidad de hijos de la primera mujer, perdón, xy vendría a ser la cantidad de hijos de la mujer y. ¿Está bien? Y acá estamos diciendo, bueno, y la variable y va desde 1 hasta n. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? X, cuando y es 1, ¿qué tenemos? X sub 1. X sub 1 vendría a ser la cantidad de hijos de la primera mujer. Cuando y es 2, tenemos X sub 2. Entonces, X sub 2 va a ser la cantidad de hijos de la segunda mujer. Naturalmente, después no vamos a tener X sub, sino que lo que vamos a tener es, ¿cómo se llama? Vamos a tener los numeritos, no vamos a tener las observaciones. Yo voy aceptando gente mientras vamos con la clase, pero si alguna compañera o compañero de ustedes se queda afuera, me escriben, me mandan. Y acá, bueno, vamos a mencionar algo que es súper relevante, que no sé si está explícito al principio, pero es recontraintuitivo y no está de más, bueno, digámoslo, que es, bueno, nosotros vamos a trabajar idealmente con muestras grandes, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de una muestra pequeña no podemos decir mucho. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que nosotros estamos haciendo un estudio para determinada población, ¿no? O sea, personas. Estudio lo que a ustedes se les ocurra, lo que más les interese, asignan ese ejemplo en su cabeza. Nosotros acá siempre hablamos, bueno, estudiamos el salario porque es una variable numérica y es fácil de estudiar, podemos estudiar el científico o lo que sea. Imagínense, tenemos la población argentina, nosotros vamos y le preguntamos algo a 5 personas. Es muy difícil extraer una conclusión a partir de una muestra de 5 personas. No. Entonces, bueno, si uno siempre quiere trabajar con poblaciones grandes, ¿por qué acá vamos a usar poblaciones pequeñas? Bueno, porque nos va a facilitar un poquito los cálculos, ¿sí? O sea, vamos a medio ir de lo particular a lo general, para decir que en realidad vamos a ir de los números pequeños, graficar la metodología para poder aplicarlo en números grandes. En la clase, ¿no? En el aula, eso que tiene todo el sentido del mundo, en el sentido de, bueno, si yo trabajo con pocas observaciones, podemos ir con una calculadorita cada uno y lo vamos haciendo. Con una computadora no debería implicar un gran desafío porque uno puede directamente usar funciones y así como las aplica a 5 observaciones, las puede aplicar a 5.000 observaciones. Pero, dicho esto, vamos a avanzar con ejemplitos pequeños, sencillos. ¿Sí? Entonces, empecemos con, nos entregan estos datos, ¿no? Estos son los datos de las observaciones a las mujeres a las cuales le preguntamos la cantidad de hijas que tenían. Y en general no van a venir ordenadas las personas, sino que tenemos los datos desordenados, que muchas veces los llaman los datos crudos. Entonces, interpretando, yo acá incluyo, ¿no? Que la observación 0 tiene 0 hijos, ¿sí? Para la observación 15 tendríamos que ir contando. Imaginemos que esta es la 15, esta mujer tenía un solo hijo, esta mujer de acá tenía 5 hijos, ¿ok? Como estoy de números, bueno, vamos a ver. Entonces, a nuestros fines de lo que estuvimos viendo hasta acá, quizás el primer contacto que nos facilite todo es pensar en ordenar los datos. Entonces, si los ordenamos de manera mayor, sin orden ascendente, vemos que tenemos todo ordenado, ¿no? Primero observaciones con 0 hijos, después observaciones de un hijo, hija, hija. Después de 2, 3, 4 y 5. Entonces, yo acá pongo el índice, no hace falta, pero nos permite ver, por ejemplo, la observación 5, la observación 11 y así. ¿Por qué está bueno tener el numerito? Bueno, recuerden que nosotros podíamos ver la mediana, que era el valor central, ¿no? O sea, que me deje la misma cantidad de observaciones del lado de arriba y del lado de abajo. Son impares, son 15, ¿no? Entonces yo puedo dividirlo por 2 y en donde paso por ese número ya encuentro la mediana, que va a ser el 8, ¿no? Fíjense, me quedan 7 observaciones arriba. Cuando ven que mi cursor se va así como loco para arriba, es que estoy aceptando cosas. Y después tenemos 7 observaciones para abajo, el valor central es el 8. Hay 1000 maneras de encontrar estas cosas, ya lo dijimos, ya lo verán. Entonces, otra cosa que podemos hacer con esta tabla de datos es un resumen, ¿sí? Donde lo que vamos a contar es la frecuencia absoluta de cada valor. ¿Sí? Tenemos el valor 0, el valor 1, el valor 2, el valor 3, el valor 4 y el valor 5. Permítanme, me voy para
la de arriba, y vamos a hacer el ejercicio con un par de valores, así se entiende dónde salen todos. La frecuencia absoluta, que era la cantidad de sucesos de esa variable, ¿sí? A diferencia de la relativa, la absoluta íbamos, nos fijamos cuántas veces sucedió, la relativa lo ponemos en proporción al total de la población. Pero empecemos con la absoluta. ¿Cuántas observaciones tenemos con el valor 0? Tenemos 1, 2, 3. Ok, la frecuencia absoluta del valor 0 es 3. Después vamos para el valor 1, ¿no? ¿Qué frecuencia tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Igualito, la frecuencia absoluta de este evento es 5. ¿Ok? Noten que acá se ve bien la practicidad de usar una muestra diminuta, ¿no? Poco uno puede decir a partir de una muestra de 15 personas, pero nos permite trabajar como. Entonces, bueno, veníamos de decir, ¿no? Bueno, vamos haciendo la frecuencia absoluta, y algo que ya podemos destacar, ¿no? Acuérdense que yo siempre les paso estos checks. Mover para arriba, 2 segunditos, que esto no lo marqué. Fíjense que tenemos 15 observaciones. No, yo las numeré, y aparte acá tengo el último índice, o sea, la observación número 15, así está, 15 observaciones en total. Y eso es un valor importante. Es un dato importante el tamaño de muestra. Sí que es esa n que habíamos mencionado antes, ¿no? Para este caso, x sub i iría desde 1 hasta 15, y nada, x sub 1 vendría a ser 0, x sub 2 vendría a ser 0, x sub 3 vendría a ser 0, x sub 4 vendría a ser 1, creo que ya me entienden, así hasta x sub 15. Bien, entonces, noten que lo de ordenar es visual, no es que nos cambió la distribución, no hizo nada, simplemente presentamos los datos de una forma más amigable. Entonces, y de hecho esto de hacerlo visual tampoco tiene tanta aplicación, en el sentido de que uno va a trabajar, con una computadora, esto lo hacemos con funciones. Pero sacamos las frecuencias absolutas de cada valor, y acá yo les digo, bueno, fíjense que algo que tienen que pensar, si estamos en un examen o lo que sea, es que la suma de todas las frecuencias absolutas tiene que ser igual al total, ¿no? O sea, si yo estoy contando cuántas veces me pareció cada cosa, lo natural es que al final esté contando todas, ¿no? Entonces, fíjense, 3 más 5, 8, más 4, 12, más 1, 2, 3, 15. ¿Está bien? Es un mini check. Si acá tuviéramos 16, bueno, estaba contando a mano y me equivoqué, o usé una función mal, no sé, en Excel incluí una celda que no tenía que incluir, lo que sea. A ver, me mandó una maquinita por ahí. ¿Está bien? Son esos controlcitos que no. Y a partir de acá algo que podemos obtener es el producto entre cada valor de x y su frecuencia, ¿sí? Fíjense, yo para este ejercicio intenté aclarar algo, intenté aclarar siempre arriba de cada columna de dónde sale cada cosa. Fíjense, está la columna 1, está la columna 2, está es la columna 3, que es igual a la columna 1 por la columna 2. Para mí estas cosas están buenas a nivel, como que, va, no sé, en una materia al final de la carrera me lo hicieron para actuarial 2, y me pareció que era muy claro para comprender cómo estaba confeccionando uno cada cosa, más allá de que el docente siempre te lo va a estar explicando, está bueno que dejarlo ahí bien plasmado. Fíjense que no hay mucho misterio, yo hago 0 por 3, eso me da 0, hago 1 por 5, eso me da 5, hago 2 por 4, y eso me da 8. ¿Sí? No hubo mucha magia. Y con esto podemos seguir trabajando. Me voy a achicar la ventanita de Zoom que me está tapando la tabla. Bien. Perdón que no está centrada la tabla. Recuerdo que cuando empecé a trabajar en esta presentación intenté arreglarlo y se me corría por ahí igual, así que bueno, quedó como que. Quizás es un defecto de la imagen, de hecho. Bueno, decíamos, bueno, con la frecuencia absoluta podemos construir la frecuencia relativa, ¿no? Fíjense, nosotros teníamos la frecuencia que es f, la absoluta, ahora construimos la relativa, que vendría a ser dividir cada uno de estos dos valores por el total de la muestra, ¿sí? El total de la muestra es 15, que el total, o sea, hacemos la división, 3 dividido 15, y eso es igual a 0,2, y eso lo vamos a hacer para cada uno de estos valores. Estos últimos están redondeados hacia 3 dígitos decimales. Pero fue simplemente eso. Y por otro lado podemos sacar las acumuladas, ¿no? Yo acá las marqué con una F, pero en vez de hacerlas minúsculas, las hacía mayúsculas. Entonces, ¿cómo hacemos la acumulada? Bueno, tenemos que ir acumulando todos los valores, ¿no? Fíjense,
tenemos 3, después tenemos 3 más 5, ¿sí? 12 que es igual a 3 más 5 más 4, 13 que es igual a 3 más 5 más 4 más 1, y así. Ya está bien. ¿De qué nos sirve la acumulada? Vemos cuántos hay hasta ese valor, ¿sí? En ese valor o por debajo. Después tenemos la frecuencia relativa acumulada, que es lo mismo. Podemos acumular la acumulada o podemos ir sumando la relativa, ¿sí? Vamos a llegar a lo mismo. Por ejemplo, yo hago, esta es la acumulada en términos absolutos, ¿no? Yo hago 3 dividido 15, eso me da 0,2. Hago la acumulada, que es 8. Si acuérdense, 8 sale de 5 más 3. Puedo agarrar y hacer 8 dividido 15, que es igual a 0,53. Del mismo modo, podría haber llegado a esto acumulando esto, ¿sí? La columna 4 también podría ser tranquilamente, perdón, la columna 5, bueno, ya esta le puse 5. Esta columna podría ser la columna 3 acumulada. Fíjense, por ejemplo, hacemos 0,2 más 0,33 es 0,53. ¿Sí? Y así podríamos seguir. Y la columna esta de los productos, ya veremos para qué sirve. Quizás más adelante eso lo podemos hacer. Pero igual está bueno ya ver cómo podemos ir haciendo interactuar todas las columnas de esta forma de presentarlas. Entonces, bueno, podemos empezar, ¿no? La media, ¿sí? Es la sumatoria de cada observación dividido el tamaño de muestra. ¿Sí? En nuestra tablita esto lo podemos hacer de muchísimas maneras. Podemos ir a la primera tabla, ¿sí? Estoy mirando este poquito ahora. Podemos ir a la primera tabla, vamos a la primera tabla y empezamos a sumar todas las observaciones, ¿no? 0, más 0, más 0, más 1, más 5, más 3, más 2, más 1, más... y así con todos. Sumamos todas las observaciones, eso nos va a dar un valor, y eso lo dividimos por 15. ¿Sí? 15 es el tamaño de muestra, 15 es la cantidad de datos que tenemos en total. En la tabla que estábamos usando recién, lo que podemos hacer es directamente sumar a cada valor multiplicado por su frecuencia, multiplicado por su frecuencia. ¿Ok? Entonces, acá vamos a llegar a esto, acá vamos a llegar con esto, vamos a hacer 0, más 5, más 8, más 3, más 4, más 5, y eso lo dividimos por el total del tamaño de muestra, así eso lo dividimos por n. Hay más maneras de hacer esto, por ejemplo, bueno, yo acá marco, ¿no? Podríamos hacer directamente la suma de cada x por su frecuencia relativa, y ahí no tenemos que dividir por n, ¿no? Fíjense, son tres formas distintas de hacer lo mismo. Podemos ir a la data, a los datos crudos, sumarlos todos y dividirlos por el tamaño de muestra. Podemos ir haciendo la suma de cada valor por su frecuencia absoluta, ¿sí? Por su frecuencia absoluta, y dividirlo por el tamaño de muestra. Y la última es, podemos hacer cada valor por su frecuencia relativa, y ahí no hace falta dividir por nada, directamente ya llegamos, ¿está bien? Yo acá les digo, podemos demostrar que todo esto es análogo, porque en definitiva lo que estamos haciendo acá es reexpresar lo mismo, pero nos llevaría un rato y todavía más por Zoom, pero siempre deberíamos llegar al mismo resultado, ¿ok? Que la media de esta población es 1,667, ¿sí? El valor esperado, la cantidad de hijos por mujer, eh, nos permite... eh, y acá Lautaro pregunta si ayudan a ver los cuantiles, las columnas acumuladas. Sí, sí, las relativas, sí, nos van a ayudar a ver eso. Pero ya vamos a llegar a eso. La idea es que estos ejercicios son bastante integradores. Bueno, acá simplemente vuelvo a presentar la tabla para tenerla a mano en la clase. Eh, y ahora vamos a ver la mediana que no recordaba que ahora venía esto. ¿Cómo identificamos la mediana acá? Bueno, nosotros ya lo habíamos hecho ordenando los datos hace 2 segundos. Ahora, ¿cómo hacemos para verlo dentro de nuestra tablita? Bueno, la forma más sencilla de verlo es en donde la frecuencia relativa acumulada supera el valor 0,5. ¿Está bien? Vemos que en 0,2 no lo superamos, ni bien pasamos el valor 0,5, ¿sí? Que es acá, el 0,53, tenemos la mediana. Entonces nos vamos al valor de x y encontramos que la mediana efectivamente era 1. ¿Ok? En relación a la pregunta que había hecho Lautaro hace 2 segundos, directamente, fíjense que justamente, o sea, acá estamos teniendo todos los cuantiles, ¿no? Justamente la mediana, recuerden que era el percentil 50, entonces
acá estamos encontrando el percentil 50 gracias a la columna de la frecuencia acumulada. ¿Vamos bien hasta acá? Acá Martín me pregunta si la media o promedio vendría a ser la sumatoria. Yo esto voy a volver para arriba, así queda claro. Yo puedo sumar todos los datos y dividirlo por n, ¿sí? Que eso es lo que hacemos en este primer puntito. Nosotros directamente podríamos hacer la suma de cada x por la frecuencia absoluta y dividirlo por n, pero ojo, si uno está usando la frecuencia relativa no necesita dividirlo por n. O sea, lo vamos a explicar rapidito solamente, no hace falta que piensen demasiado en esto, simplemente lo comento para que vean por qué digo lo que digo. Fíjense que en un lugar estamos haciendo la frecuencia absoluta y dividimos todo eso por n. Si usamos la frecuencia relativa es lo mismo que haber dividido por n y ese n distribuirlo en todos los términos adentro de la frecuencia. Entonces justamente vamos a llegar a lo mismo. ¿Está bien? O sea, uno lo usa según el caso. Bien, buenísimo. Avanzamos entonces ahí. Vamos con la mediana. Bueno, solamente lo digo rápido de vuelta. Fíjense que nosotros superamos el valor 0,5 para el dato de un hijo por hija o hija por mujer. ¿Está bien? Lo estamos superando acá y eso lo vemos cuando superamos el valor 0,5. ¿Está bien? De la frecuencia relativa acumulada. Si hubiera acumulado exactamente 0,5, y esto lo veremos en un ratito, si un valor acumulado exactamente 0,5, tendríamos que haber tomado el promedio entre ese valor y el siguiente. Pero fíjense que acá no es que acumulamos exactamente 0,5, sino que lo superamos de una. Estábamos en 0,2 y pasamos a 0,53. Bien, acá otra forma de pensarlo es usando un indicador que se usa, que es el orden absoluto mediano, que es, agarramos el total de muestras, era 15, lo dividimos por 2, bueno, eso nos da 7,5, y con eso lo podemos utilizar para ver, usando la frecuencia absoluta acumulada, si la absoluta no la relativa, en donde superamos el valor 7,5, no sé si acá tengo la tabla, sí. Fíjense que el valor 7,5 lo superamos exactamente acá, y llegamos nuevamente a la misma mediana, ¿sí? Con todos los casos llegamos a la misma conclusión. Habíamos ordenado los datos al principio del ejercicio, dijimos la mediana es esta, dijimos, bueno, fijémonos a dónde la frecuencia relativa acumulada supera el valor 0,5, llegamos a la misma conclusión, y usando esta técnica del orden absoluto mediano, que es agarrar simplemente el tamaño muestra, por 2, vemos que lo superamos en este punto, y nuevamente llegamos a la misma conclusión, ¿sí? La mediana de la cantidad de hijos por mujer es 1. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, de las medidas de tendencia central, como la habíamos llamado la clase pasada, solamente nos estaría faltando ver lo que es el modo o la moda. Entonces, lo único que nos falta es encontrar cuál es el más frecuente o el de mayor frecuencia a nivel individual. Entonces, en este caso, lo que uno puede ver es buscar cuál es el máximo de la frecuencia absoluta o de la frecuencia relativa. Lógicamente, yo acá claro que ambos van a tener el máximo en el mismo punto, ¿no? Porque lo que estamos haciendo en una columna es dividir a la otra columna siempre por la misma constante. Entonces, vamos a llegar siempre lo mismo. No sé si acá abajo tengo la tabla. Si tenemos la tabla, lo mencionamos acá. Voy a ir para arriba y vamos a usar esta tabla entonces, porque lo que viene ahora es un ejercicio y aparte tengo ahí un comentario que tengo que aclarar. Decíamos, tenemos que buscar el valor de mayor frecuencia, ¿no? A nivel individual, no la frecuencia acumulada, sino como se llama, la frecuencia simple. Nosotros, mirando la frecuencia simple, ¿sí? Que es la columna 2, fíjense cuál es el valor más frecuente, es el valor 1. ¿Está bien? Y el valor 1 es el valor más frecuente. Si nosotros miramos la frecuencia, la frecuencia relativa, llegamos a la misma conclusión también, es lo que decíamos hace 2 segundos. Fíjense que el máximo está en el valor 1 también, ¿sí? Que encontramos que la frecuencia es relativa es 0,33, mientras que el resto es menor, ¿no? 0,26, 0,2 y pequeño.
Bien. ¿Se entendió dónde salió la moda o el modo? Si no, después pueden repasar igual la presentación y el video y lo ven. Sí, sí, se entendió. Con los videos todo el mundo pudo acceder también, ¿no? Porque Sí, los cuando colgué en vimos el Classroom, y los colgué también en otros lugares, pero la idea es que la son gente. Classroom. Así que quería ver si alguien había tenido algún problema para acceder. Solo de neumonía. Bueno, ¿Cuánto ponieron? hay un problema. Vamos a ver. 10.000. Eh, ¿A cuánto vamos del acá año? 6 meses. encontré que tuve un problemita. Bueno, ahí Carlos me confirma que también puedo ver todos los videos, así que me quedo tranquilo. Eh, yo no estaba escuchando que... No, a ver, perdón, discúlpenme, les pido perdón 2 segundos. Alguien estuvo hablando y yo no le contesté, porque ahora que me doy cuenta tenía el parlante apagado, no estoy trabajando desde donde siempre trabajo, como verán. Y ahora veo que están alertando por los mics abiertos y yo no estaba escuchando a nadie con el micrófono abierto, así que me saltó el alarma. Déjenme ver si hay alguien más con el micrófono abierto y lo muteamos. Acá hacemos el rol de la censura. Bien, bueno, no hay nadie con el micrófono abierto, me quedo tranquilo. Ahí acabo de prender el parlante, si alguien quiere hablar, en teoría lo debería escuchar, pero si no, bueno, también podemos ir por el chat. Ah. Yo tenía una Bien, acá pregunta, usamos otro ejemplo. Está bien, profe. lo único que hice acá fue cambiar cómo estaba armado el ejemplo de hace 2 segundos para complicarlo un poquito. Sí, solo para complicarlo un poquito. Lo que yo hice en este caso fue decir, bueno, vamos a agregar una observación más. ¿Sí? Agregué una observación más con 5 hijos, hijas. Con lo cual tenemos 16 observaciones, ¿ok? Y acá tuve un problema. Esto debe ser que me copié toda la tabla en Excel y esto tenía una fórmula y empezó a agarrar otro valor. Así que, bueno, por eso está resaltado acá, que lo encontré justo antes de la clase y bueno, lo marqué después, lo que tenemos que corregir. ¿Qué truco estábamos usando para ver la mediana, ¿no? Estábamos diciendo, bueno, nosotros superamos el valor 0,5 de un momento al otro, y ahí es donde tenemos la mediana. Fíjense que acá no es que superamos, sino que llegamos y nos clavamos justamente en 0,5. Entonces, ¿qué hacemos para eso? Tenemos que tomar el promedio entre este valor y el siguiente, ¿ok? Entonces me voy a ir a los valores de x, y lo que tenemos que hacer es tomar el promedio entre 1 y 2, ¿sí? El promedio entre 1 y 2 es hacer 1 más 2 sobre 2, o sea, 1,5. Profe, Sí, Juliana. te hago una pregunta. No entiendo por qué en la mediana tienen que superar 0,5. O sea, ¿de dónde salió el 0,5? Sí, ¿te acordás que habíamos mencionado que la mediana era el valor central que me dejaba la mitad, sí, la mitad, 0,5, de las observaciones para arriba y la otra mitad para abajo? Sí. Entonces, bueno, justamente de ahí sale el 0,5. Si yo supero el 0,5, ya me... Ah, claro, porque es uno el numerito ahí del 5, o sea, el máximo, digamos. Claro, sí, o sea, está en términos relativos. Así que, claro, 0,5 vendría a Ok. representar la mitad. Genial, gracias, profe. No, por favor, por favor. O sea, esto sería solo cuando, o sea, tenemos un total par de la muestra, ¿no? ¿Podés repetir, Carolina, que no te escuché bien? Que me acuerdo que habíamos visto esto de que la media se sacaba con dos resultados cuando dos cuando era par. Esto sería cuando es par, ¿no? Entonces, ¿no? A ver, ¿puedes subir un poquito más el volumen porque me cuesta? ¿Querés repetir? Sí, que esto de hacer, cuando es 0,5 va a ser cuando haya un total par, ¿no? Porque me acuerdo que habíamos dicho que cuando había un número par ahí se complicaba sacar la mediana y había que hacer esta cuenta, ¿puede ser? Claro, sí, o sea, este caso va a ser posible en ese escenario. Igual, no necesariamente porque uno tenga una cantidad de números par, va a encontrarse en el caso complicado, asignarle una etiqueta.
¿Y por qué digo eso? Porque imagínate que tenemos 20 observaciones, pero yo ahora metía todas esas observaciones adicionales acá en el valor 1, la frecuencia relativa, esto a nivel gráfico nomás, ¿no? La frecuencia relativa iba a decir, bueno, acá estoy en 0,2 y ya de una iba a saltar a, no sé, digamos 0,6. Entonces, no necesariamente por ser par estamos en el caso complicado, porque en definitiva, digamos, si fuera el caso par, ¿no? Y todas las observaciones, a ver, vamos a hacer un dibujito. Imagínate este escenario, ¿no? Esta es la observación 1, esta es la observación 2, esta es la observación 3, esta es la observación 4. ¿Sí? Imagínate que mis datos son estos. 1, 2, 2, 3. ¿Está bien? Imaginemos que son hijos por mujer de vuelta para hacer el mismo escenario, ¿no? La mediana, ¿qué sería? El valor que está entre estos dos. Sí, habría que tomar el promedio, pero el promedio entre 2 y 2 es 2, ¿no? Si acá construíamos las frecuencias relativas, nos habría dado que 1 tenía la frecuencia 0,25 y la acumulada en 2 pasa a ser 0,75. No sé si se entiende de dónde sale esto. Seba, tengo una pregunta, ¿se me escucha? Sí. Igual, si podés, no sé quién me está hablando, denme unos segundos que quiero terminar de responder la pregunta de, creo que era Juliana o Carolina, y ahí vamos. Sí, sí. ¿Se entendió esto de acá? De por qué, o sea, aunque tengas cantidad de datos par, no necesariamente vas a encontrarte con un 0,5K. Claro, sí. Genial. Gracias. Bien. Vamos a la pregunta que me estaban haciendo, que no sé quién era. Soy yo, Martín. ¿Se me Sí, escucha? dale, sí, te escucho. Claro, digamos, la mediana vendría a ser el valor que supera y es superado por el 50% de datos, ¿no? Y que ese valor que se encuentra justo a la mitad. O sea, entonces para eso calculo el orden absoluto de la mediana, que ahora lo vamos a ver. Que hasta ahí llegó. O sea, digamos, no es que supera y a la vez es superado por la mitad, porque eso es matemáticamente imposible, pero claro, sería el valor instantáneamente que llega a acumular más que el 50%. Pero si eso no es forma intuitiva, no está mal. Y gracias, Martín, por el aporte. Voy a borrar acá. Profe, te hago una pregunta. Sí, Melissa. No entiendo por qué tiene que superar el 0,50, o sea, el 50%. ¿Por qué no puede ser 50 la mediana? O sea, si me da el resultado 0,5, ¿por qué esa no puede ser la mediana y tiene que ser mayor ese valor? Eh, No entendí esa parte, sigo sin entender. no, está bien, está bien. A ver, creo que va a ser más fácil si lo hago con esto. Digamos, yo voy a tener las observaciones, ¿sí? Y voy a tener la cantidad de hijos por mujer, ¿no? Imagínense que esta es la cantidad de hijos por mujer. 0, 1, 2 y 3. Estos son mis datos. ¿Está bien? Y entonces, bueno, ahora veamos qué sucede si ordenamos estos datos dentro de mi tabla. Fíjense, o sea, creo que era Melissa la persona que me estaba hablando recién. Bien, fíjate, o sea, empecemos por acá. ¿Cuál sería la mediana, no? Esta es la observación 1, esta es la observación 2, esta es la observación 3 y la observación 4. Y acá tenemos el valor, la observación 1 tenía 0 hijos, la observación 2 tenía 1 hijo y así. Acá la mediana, ¿cuál sería? De la primera tabla. No sé. No, está bien, nadie nace sabiendo, ¿eh? O sea, sumado las dos tablas o No, digamos por solo columna. estos son mis nuevos datos, ¿ok? Ahora estoy trabajando acá. Y donde dice para mí 3, 2, por ahí la mediana. Claro, o sea, digamos, estaría entre la observación 2 y la Claro, observación 3, ¿no? Entonces, ¿qué claro. tenemos? No seas 2 más 1 dividido 2, o sea, 3 y 2. Sí, o sea, lo que vamos a hacer es, voy a simplificar el caso, vamos a ir de apartes, ¿ok? Imagínense que estos son mis datos, ¿sí? Acuérdense, o sea, de una muestra de 3 individuos, uno no puede decir absolutamente nada, lo estamos haciendo para aclarar. Si nosotros tenemos 3 observaciones, bueno, la forma de dejarme la misma cantidad de observaciones por arriba y por abajo es
parándome en 2, ¿no? Eso está claro. Esta vendría a ser la mediana en este escenario. El valor central vendría a ser un hijo por mujer, ¿sí? Que de mis 3 observaciones separarme en la observación 2. Eso está claro. Sí. Eso se entiende, ¿no? Bueno, Sí, sí. bien, genial. Entonces, vamos a hacer cómo sería en el caso de recién. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener estas observaciones, estoy replicando la tabla ahora, ¿no? Y tenemos el 0,33 de las observaciones, o sea, la frecuencia relativa, simple, no la acumulada, es la misma en cada caso. No tengo una observación para cada uno, es una observación sobre el total de observaciones, que es 3, es un tercio, un tercio, un tercio. ¿Está bien? Entonces, esta es la frecuencia relativa, la frecuencia relativa simple, sin no acumulada, y ahora vamos a hacer la acumulada, que lo que hacíamos para la acumulada era, nos fijamos cuánto acumulamos hasta un punto. Entonces, hasta acá, hasta el primer valor acumulamos 0,33, hasta el segundo valor acumulamos 0,66, perdón, y para el último valor acumulamos ya el total de las observaciones, ¿no? O sea, si no me sumaba era porque estoy redondeando. ¿Hasta acá se entendió? Sí, sí. Bueno, y fíjate que el valor donde uno supera el 0,5 es en el valor de la mediana. ¿Está bien? Acá está gráfico, supongo. Nosotros superamos el 0,5 en la mediana, que era 1, ¿sí? Que esto lo habíamos sacado ordenando los datos sin enroscarnos con la tabla. Nos habíamos dado cuenta que la mediana era 1. Entonces, acá lo que nosotros encontramos es, bueno, superamos el valor 0,5 en este punto, en el mismo valor que habíamos encontrado antes, ¿sí? En la mediana. Superamos el valor 0,5. Si estamos hasta acá, ahora paso a demostrar por qué en el valor 0,5, si te clavas en 0,5 tenés una situación. ¿Está bien? ¿Paso? Sí, sí. Bien, entonces, ahora imagínate, ¿no? Vamos a cambiar el caso, el escenario, que yo en realidad tenía 4 observaciones, y que en esas 4 observaciones tenía 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos y 3 hijos. Acá ya habíamos mencionado que, bueno, que efectivamente lo que tenemos que hacer es tomar el promedio entre estas dos observaciones. No tengo un valor central, la cantidad de datos es par, lo cual me implica este riesgo, pero notemos que ahora lo que tenemos que hacer es tomar el promedio entre 1 y 2, ¿sí? Que es 1,5. Esto se entiende también, ¿no? Sí, sí. Bien, genial. Permitime nomás, voy a hacer... Vi que no me separaba bien los datos y no me gusta el nivel visual, entonces le voy a poner una flechita, ¿sí? Esto quiere decir, la observación 1 tenía 0 hijos, la observación 2 tenía 1 hijo, y lo estamos haciendo con el nivel visual porque lamentablemente no disponemos de un visual. Entonces, intentemos hacer ahora nuevamente la tablita, ¿no? En la cual poníamos x, y, que vamos a tener estos casos posibles, ¿no? 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos y 3 hijos. Ahora hagamos la frecuencia relativa, ¿sí? De cada caso, que vendría a ser, bueno, tengo una persona con 0 hijos, del total de 4 observaciones, es 1 dividido 4, eso me da 0,25. Esto se entendió de dónde sale, ¿no? Y acá vamos a hacer la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Que la pongo con una F mayúscula. Y lo que hacemos es ir acumulando. Bueno, o sea, hasta el valor 0 tenemos el 25% de las observaciones, hasta el valor 1 tenemos el 50%, después el 75% y después llegamos a 1. Está bien. Fíjate que si yo me clavo en 1, no estoy superando el 0,5. Está bien. Y por eso tengo que tomar el promedio entre 1 y 2. Porque no lo estoy superando. Y fíjate que eso es consistente con lo que estábamos mencionando recién. O sea, esa intuición que vos ya la tenías ahí bien firme, que decías, bueno, si tengo este escenario, yo igual tengo que hacer el promedio entre 1 y 2. Bueno, cuando uno mira las frecuencias, también, o sea, vamos a llegar a la misma conclusión. Sería un problema que usar este método de frecuencias nos llevara a otras conclusiones. Entonces lo que nosotros queremos es directamente estar por encima, no justamente en ese punto. ¿Está bien?
Profe, una pregunta. Eh, Entonces podríamos decir que la frecuencia es distinto que el percentil. em, no, igual, permitime 2 segundos, Esteban, creo que sos, permitime 2 segundos que Sí. quisiera garantizar que terminé de responder la pregunta y ahí vamos con vos, dale. No, Sí. no recuerdo si era Juliana que estaba preguntando recién. ¿Quedó clara la respuesta? Sí, sí, ahora sí. Ok, genial, genial, genial. Ahora vamos con Esteban, ¿no? Que preguntaba esto de si era distinto o no. En realidad, cuando uno esté trabajando con continuas, esto va a resultar totalmente diferente y eso lo vamos a ver en muy poquito tiempo. Al trabajar con discretas, bueno, acá tenemos una pequeña diferencia, que esto es más que nada en el caso este empírico que estamos, recuerdan, ¿no? Que habíamos dicho esto de diferenciar lo que es la teoría y cuando uno está así trabajando la estadística descriptiva. Yo entiendo la pregunta porque vos me decís, bueno, pero la mediana debería acumularme el 0,5, o sea, el percentil 50. Bueno, cuando uno está mirando así, la frecuencia relativa, lo que tendría que ser sería estar justo apenas por encima del 0,5. Entonces, por eso es que lo queremos superar. ¿Está bien? No es que sean distintos, sino que quizás es contraintuitivo el valor polémico de justo estar clavado. ¿Está bien? Lo mismo acá, por ejemplo, para el primer cuartil, uno tendría que estar entre 0 y 1. No tendría que estar en 0. ¿Está bien? Sí, se entiende. Bien, genial. Gracias. Bien, estupendo. Yo acá les iluminé esta columna porque, recuerden, no sé, acepté un par de personas mientras estábamos explicando, así que tiene un pequeño problema. Esto en realidad debería ser 3, después tendría que ser 3 más 5, después tendría que ser 3 más 5 más 4, ¿no? O sea, me debería figurar 3, 8, 12, 13, 14 y 16, pero tuve algún problema acá con el corazón. Profe, una consulta. ¿Sí? Brisa, decime. Sí, con respecto a cuando anotamos, ¿siempre redondeamos para tener 2 decimales o cuántos decimales? ¿O hay que Eh, colocarlos todos? no, te entiendo. Eh, Esa es una pregunta que es bien digamos, de aula, porque cuando uno está trabajando con programas, o sea, ¿por qué yo hago esta diferenciación? Porque un objetivo mío es que ustedes se vayan a lo mejor preparados para eh, poder hacer lo que necesiten y eso implica, en la mayoría de los casos, estar en un laburo que es un programa, ¿no? Conmigo, con que redondeen a 3 decimales por las dudas, si hagamos a 3 decimales, va a estar bien. Digo, a nivel evaluación, pero yo sé que si ustedes, y la idea es que en la práctica vamos a usar un poquito Excel para simplificar los cálculos y todo, eh, no deberíamos tener este problema si usamos más o menos decimales porque sale todo uno. Y aprovecho el espacio, ¿sí? Ya que mencioné lo de Excel, les pregunto si todos lo tienen descargado, y les digo por qué les pregunto, porque si no lo tienen descargado, pueden entrar a la página del campus, ¿ok? Y en alguna parte les figura MS Office, hay una cantidad de Office limitados que se pueden descargar, ¿sí? No, que son infinitos, por ser alumnos de la facultad, tienen regalados para siempre, pero pueden descargarse el Office y con eso ya pueden trabajar, van a tener el Excel y en la práctica estaría bueno que ya lo tengan todos descargado. Si quieren chusmearlo un poquito también, las personas que no lo vieron, pero, pero van a ver que es una herramienta muy sencilla, intuitiva y con mucha potencia para poder resolver todas estas cosas que estamos haciendo acá. ¿Está bien? Quería solo tomarme un poquito ese espacio para mencionar lo de Excel. Bien, podemos avanzar entonces. Otra cosa que podemos hacer, que lo habíamos visto en su momento, es calcular la varianza. ¿Sí? ¿Está bien? Nosotros lo habíamos visto poniendo n-1, sí, acá, así.
lo que podemos hacer es nuevamente hacerlo de distintas maneras. Yo, después vamos a homogeneizar este criterio. Le voy a decir a la jefa de cátedra si le parece bien una idea que tomé yo y se las confirmo. Bien, decíamos entonces, el S cuadrado también lo podemos calcular de distintas maneras, ¿sí? Yo acá le puse X bar por X barra, porque en Excel estas notaciones son bastante más engorrosas. Lo que nosotros tenemos es X barra, si se acuerdan, me voy a ir bien para arriba, ahora estoy en la Filipina 16, así que me voy a ir bien para arriba y vamos a trabajar. X barra la habíamos obtenido acá, ¿sí? Que era la sumatoria de todas las observaciones dividido el total de observaciones. Podíamos usar la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, ¿no? Pero daba 1,667, en realidad, si no me equivoco, tenía más decimales. Pero lo que estaba intentando decir recién es, ese es el valor que vamos a estar usando acá, ¿sí? Ahora me pasé. Lo que estamos haciendo en este espacio es, fíjense, lo primero que calculamos es cada X menos, menos la media, ¿sí? La media muestral en este caso, y eso lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Es el desvío al cuadrado. ¿Qué vendría a ser esto? Bueno, yo hago 0 menos 1,667 y eso lo elevo al cuadrado. Y eso me va a dar 2,78. Ahora le tenemos que sumar el segundo caso. Hacemos 1 menos 1,667, eso nos va a dar menos 0,667, elevamos al cuadrado menos 0,667 y nos debería dar algo así como 0,44. Hacemos lo mismo con el 2. Si hacemos 2 menos 1,667, eso nos va a dar algo así como 0,33, eso lo vamos a elevar al cuadrado, nos va a dar este valor, y así con cada uno, ¿sí? Este menos X barra, que es 1,667, eso lo elevamos al cuadrado, este menos X barra, que es 1,667, lo elevamos al cuadrado, y así. Después lo que podemos hacer es multiplicamos esta columna por la frecuencia absoluta. Fíjense que esto es más rápido que estar haciendo cada X menos X barra y elevado al cuadrado, porque habríamos hecho 0 menos 1,667 al cuadrado, más 0 menos 1,667 al cuadrado, más 0 menos 1,667 al cuadrado, más 1 menos 0,667 al cuadrado. Y así con las 16 observaciones. Acá lo hicimos solamente con 5, y lo que vamos a hacer es ir ponderando por la frecuencia absoluta. Cuando tomábamos la media, quizás no era tan obvio, la diferencia de qué forma era más o menos engorrosa. Acá estamos directamente tomando un atajo importante, y lo que hacemos es, para hacer la ponderación adecuada, lo que vamos a hacer es multiplicar cada caso por su frecuencia absoluta. ¿Está bien? Nos va a quedar la columna en la cual hacemos el desvío al cuadrado por su frecuencia absoluta, y eso lo dividimos por n, ¿sí? Que es, en este caso creo que es 15, ¿no? Si este es el caso que tenemos un número impar de observaciones. Entonces, hacemos la suma de toda esta columna, lo dividimos por 15 y llegamos a que la varianza muestral es 1,96. Ojo al piojo, podríamos haberlo hecho de una forma todavía más fácil, que era, recuerden, en analogía a cuando hicimos lo de la media, en vez de multiplicar por la frecuencia absoluta y después dividir por n, podríamos directamente haber hecho por la frecuencia relativa, y después hacíamos la suma y no hacía falta dividir por n, ¿sí? No sé si recuerdan eso. Ahora, con este tema, recuerden que la varianza surgía de estar de estar elevando al cuadrado una serie de términos, y eso a qué nos conducía, bueno, a que nuestra medida de dispersión estaba en la unidad de medida del cuadrado de la original, ¿no? Nosotros acá teníamos la unidad de medida que era hijos por mujer, cantidad de hijos por mujer. El tema es que ahora la varianza, ¿no? Que nos dio 1,96, sí, la varianza es 1,96 hijos por mujer al cuadrado. No es tan intuitivo eso porque no estamos en la misma medida. Ahora, el desvío tiene la misma unidad de medida que nuestro análisis, y lo que tiene de particular es que es también muy fácil de obtener, porque simplemente hacer la raíz cuadrada de la varianza,
y eso lo hacemos aquí abajo, ¿no? Hacemos S, hacemos la raíz cuadrada de S cuadrado, que es 1,96, y eso nos da 1,4. Si el desvío es 1,4 hijos por mujer, ¿sí? Conservamos la unidad de medida, no estamos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Seguimos? Bien, avanzamos. Sí, sí. Gracias por responder. Genial, bueno, gracias Camila, gracias Brisa. Avanzamos entonces. Yo... Profe, Sí. el número de la varianza, ¿de dónde lo sacaste? Perdón, quería ver algo del cosito, del chat. El número de la varianza es el 1,96, ¿me estás preguntando, Juani? Sí. ¿Te molesta que te diga Juani? Porque supongo que sos Juan Ignacio, pero acá no figura Juan. Sí, está bien, es lo mismo. Bien, perfecto. Entonces, ¿de dónde sale este número? Vamos a repasar. Lo que hicimos fue hacer cada valor de x menos la media, ¿sí? Que acá la estoy simbolizando con x barra, y eso lo elevo al cuadrado, ¿sí? Eso lo podemos denominar, le podemos poner la etiqueta de desvío al cuadrado, ¿sí? Me corrí esto de la media y eso lo estoy elevando al cuadrado, ¿está bien? Fíjense que x menos x barra es la distancia que hay entre la observación y la media muestral, para ser más preciso, si queremos. Entonces lo que tenemos que hacer es, cada uno de estos desvíos al cuadrado, los tenemos que ponderar apropiadamente. Entonces, lo que hicimos en la columna 4 fue hacer la columna 3, si los desvíos al cuadrado multiplicados por su frecuencia absoluta. Entonces acá lo que tenemos es 2,78 por 3, 0,44 por 5, 0,11 por 4, y así con cada uno de estos niveles. ¿Y qué tenemos acá? Lo que tenemos es la suma de todo esto, y eso lo dividimos por el tamaño de muestra, ¿sí? Que era 15. O sea, la suma de todo esto dividido 15. Si usamos la alternativa que les había pasado la clase pasada, en realidad vendríamos a ser sobre 14, pero quiero reducir ahora un poco esa confusión y pasamos directamente a esto. Yo lo que les decía era que, o sea, entonces, hagamos esta suma, dividámoslo por 15, eso nos va a dar 1,96. Ok, entonces, pero, y yo podría directamente haberlo hecho de otra manera, usando la frecuencia relativa, que esto era lo que decía yo en su momento. Sí, tranquilamente podríamos haber hecho, imagínense que esta columna de acá, sí, que esta columna de acá sea la columna 5. Lo que podríamos haber hecho sería haber generado acá otra columna, ¿no? Yo acá le voy a poner el título 6, solamente. Que lo que habríamos hecho sería la frecuencia relativa por el desvío al cuadrado. Y habríamos hecho, para este primer caso, 0,2 por 2,78. Acá habríamos hecho, estoy mirando esta columna, ¿no? 0,33 por 0,44. Y así con cada fila, ¿no? O sea, si usamos esta alternativa, que lo que hacemos es multiplicar la columna que acabo de generar un nombre, que es la columna 3. Si yo hacía esta alternativa, ¿no? Permitime poner unos puntitos suspensivos para poder seguir con la clase. Después lo único que hacíamos era sumar esto y no hacía falta dividir por el tamaño muestra. ¿Sí se entendió? Ya no sale bueno. Gracias, profe. Bien, genial. Entonces vamos a avanzar. Esto lo vimos en segundos. Bien, también habíamos presentado una medida, ¿no? Que se llamaba el coeficiente de variación, que era súper útil, porque nos permitía ver esta medida de la variabilidad, pero en proporción a la población, ¿no? Decíamos que si yo llegaba a un desvío, no nos metamos con unidades de medida ni nada, pero en un caso donde la media es 1, mi desvío es 8, bueno, estamos alejándonos bastante, o sea, podemos pensarlo, ¿no? Con los salarios, que si yo tengo una dispersión del PBI de países, bueno, una dispersión capaz que de 10.000 pesos no es nada. Si en una población muy pequeña y muy pobre, una dispersión de 10.000 pesos quizás puede ser bastante alta. Entonces lo que hacemos era proponer ver el desvío en función de la media poblacional. En nuestro caso muestra, en realidad pasamos con una muestra. ¿Y cómo hacíamos eso? Bueno, el S, que ya lo obtuvimos, sobre X barra, que también ya lo obtuvimos. De ser 1,4 sobre 1,667, que sería el número igual, ¿no? Yo acá lo estoy redondeando. Y eso nos da 0,839.
a nivel etiqueta, ¿no? Tipo rule of thumb, ¿qué hacíamos? Veíamos si el coeficiente de variación era mayor que 0,1, entonces cuando superábamos ese valor decíamos, bueno, que los datos no eran homogéneos y que la media no es representativa. No es que la media no sea útil, pero que no podemos decir, bueno, todo está concentrado alrededor de esta media, ¿no? Que uno lo piense tampoco está tan lejos de tener sentido, pero es una indicación más intuitiva. Recuerden, sí, estas cosas a mí me gusta comentarlas varias veces, se me pasó. Recuerden que la varianza siempre tiene que ser un valor positivo, ¿sí? No, la varianza de ninguna manera puede ser un valor negativo porque estamos sumando cuadrados. El desvío también es positivo, ¿sí? Es la raíz de la varianza, es que la varianza es un número positivo y tomamos la raíz positiva siempre. La media no tenía ninguna cota, no podíamos tener una media negativa, una media positiva. No sé, podríamos sacar la media de la diferencia de goles, ¿no? La diferencia de goles es goles a favor menos goles en contra, y un equipo que en general se come muchos goles, quizás tiene, y no suele anotar muchos goles, puede tener tranquilamente una media negativa, ¿no? Pero inclusive en ese caso la varianza es un indicador positivo, ¿sí? Tengámoslo siempre presente. Y el coeficiente de variación es un valor que no necesariamente es menor que 1, ¿sí? Por lo general nosotros estamos trabajando esto, pero tampoco es que está acotado hacia arriba, sino que lo tomamos, esto es un número de referencia, pero no necesariamente vamos a estar por debajo de ello. Bien, ahora vamos con los percentiles, sí, que fue algo que había consultado, si no falla la memoria de Esteban, creo que decía. Voy a correr la barrita de Zoom porque me está tapando acá. Bien, los percentiles. El pésimo percentil, vamos a repetir simplemente la definición. El pésimo percentil era el valor de x donde acumulamos el p% de las observaciones. Acá lo vamos a seguir siguiendo la frecuencia relativa acumulada, que está de aquí. Y lo que hacemos nosotros era ver, bueno, acá lo podemos ver, podríamos decir, o sea, lo que estamos viendo acá entonces es esencialmente la acumulación de observaciones, ¿sí? 0,2, 0,53, 0,8, 0,866 y así. Entonces, el percentil pésimo refiere al valor de x donde ya acumulamos esa cantidad de observaciones. Entonces, la primera pregunta vendría a ser, ¿podríamos decir que 0 es el percentil 20? ¿No? Fíjense que en 0 acumulamos 0,2, pero clavado, no lo superamos a 0,2. Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer es el promedio entre ese valor y el siguiente, ¿sí? O sea, entre 0 y 1. O sea, el promedio entre 0 y 1 es 0 más 1 sobre 2, y eso nos da 0,5. El primer quintil, el percentil 20, es 0,5, ¿sí? Está entre 0 y 1. Ahora fíjense que el primer cuartil es en donde pasamos a superar el punto 25, ¿sí? Y eso lo logramos recién cuando llegamos a la observación de un hijo por mujer. Entonces, el primer cuartil es el mismo punto en donde tenemos la mediana, ¿sí? O también llamada segundo cuartil, ¿sí? En un hijo por mujer. Fíjense que el tercer cuartil lo alcanzamos en el valor 2, ¿sí? Porque aquí es donde por primera vez superamos el valor 0,75. Entonces tenemos el primer cuartil, que se da en el valor 1, y el tercer cuartil, que se da en el valor 2. ¿Está bien? Entonces, con estos datos, nosotros podemos obtener el rango intercuartil, que era agarrar el percentil 75 y restarle el percentil 25. Repasando, el percentil 75 es donde superamos el 75%, y eso se da en 2 hijos por mujer, y el percentil 25 es donde superamos el 0,25 o el 25%, como lo que quieran, de la frecuencia relativa acumulada, que eso se da en un hijo por mujer. ¿Está bien? Entonces el rango intercuartil vendría a ser 2 menos 1, 1. ¿Está bien? Un rango intercuartil más amplio nos vendría a dar una idea de mayor variabilidad dentro de esta población, un rango más concentrado, que es decir, como estamos más concentraditos alrededor de la mediana. ¿Está bien?
¿Avanzó? ¿Se entendió, no, también esto que habíamos mencionado antes de que teníamos que justo superarlo y no que fuera justo? Sí, se entendió. Bueno, genial, muchas gracias. Avanzamos entonces. Este es un gráfico que lo dan en el libro y lo dan en varios lugares, que es la frecuencia relativa acumulada. Y nada, se me ocurrió que estaba bueno también, eventualmente podemos ver un poco qué herramientas gráficas tenemos en Excel para que se valgan también ustedes de más herramientas. Excel no tiene en particular este gráfico, así, digamos, perfecto, que lo que uno hace cuando grafica la frecuencia relativa acumulada es, si ustedes mirarán que al principio de cada valor tengo un puntito, eso quiere decir que esto es incluyendo al 0, esto es incluyendo al 1. ¿Sí? Si no pusiéramos el puntito, se podría interpretar como que la frontera, ¿sí? El valor 0 clavado donde estaba perteneciendo, que no era el caso. Entonces, esta sería la frecuencia relativa acumulada de nuestro ejemplo de recién, graficada, ¿no? El valor 0 nosotros teníamos aproximadamente el 0,2, el valor 1 tenemos el 0,5, y así. ¿Sí? ¿Está bien? Y naturalmente siempre tenemos que llegar a acumular el total de las observaciones, es decir, el 1 o el 100%. Bueno, acá otro, digamos, no sé si tip, check o qué, pero tenemos que recordar también que la frecuencia relativa acumulada jamás va a poder ser negativa, ni tampoco puede ser mayor que 1. Y esto por los temitas que ya estuvimos viendo, que restringíamos los valores posibles en la parte de la definición de axiomas. ¿Sí? Se desprende de ahí. Ahora vamos a ir con una variable aleatoria continua, y yo acá lo que voy a hacer es presentar un par de valores adicionales, pero de paso los vamos a discutir un poquito más. ¿Sí? Ahora vamos con este ejercicio de la continua, vamos a hacer lo mismo que antes, vamos a hacer como una suerte de práctica, pero para una variable continua, que la variable continua la presentamos en intervalos, aunque ya vamos a profundizar en eso. Lo que vamos a hacer ahora es un poco pasar a la práctica todo, y aparte de eso, vamos a... Estoy quedando sin materia. Y aparte de eso, vamos a presentar un par de medidas adicionales que a mí me parecía que si las presentaba de una, sin estarlo bajando a tierra, iba a ser medio un chiste. Creo que alguien habló por el chat. Bueno, entonces. Bien, variables continuas. ¿Sí? Cuando tenemos datos de una variable continua, lo que decimos es que el rango de valores posibles no son contables. En general, cuando uno tiene una variable continua, lo que encontraría sería como una observación como mucho para algunos valores. Por ejemplo, yo podría tener un tipo que pesa 70,56335554 kilos y otro que pesa prácticamente lo mismo, pero por un pelito de diferencia, y ya lo que hacemos es decir, bueno, son dos valores distintos. ¿No? Esta es la complejidad que traen las variables continuas. Entonces, para aplicar estadística descriptiva, lo que hacemos es trabajar con intervalos. ¿Está bien? Para el caso anterior, ¿no? del peso, estamos dando acá como ejemplo, podríamos agrupar las observaciones de a 5 kilos, ¿no? Y decir, bueno, tengo las personas que tienen entre 55 y 60 kilos, y decimos, tenemos tantas observaciones, ¿sí? Y ahí podemos juntar las observaciones en vez de enroscarnos con esto de decir, bueno, estos son dos observaciones distintas, en dos valores distintos. Bueno, podemos pararnos acá y decir, bueno, tenemos 4 observaciones, y esas 4 observaciones eran un tipo que pesaba 56, un montón de decimales, otro que pesaba 59,24, otro que pesaba 58 clavado, otro que pesaba 55, y pico, y así. Cada uno de estos intervalos contendrá observaciones que estaban en alguna parte de ese intervalo. Con respecto a esta denominación que estoy haciendo acá de la agrupación de los intervalos, es fundamentalmente y generalmente, más allá de que algunas metodologías sugeridas, arbitrario, ¿no? O sea, agrupar de a 5 kilos, agrupar de a 10, agrupar de a 7, agrupar de a 2, agrupar de a 3. Eso va a definirse en función del estudio que esté realizando uno, de la precisión que quiera cada uno, de un montón de variables, ¿está bien?
Pero acá permítanme directamente usarlos acumulados de a 5 kilos, ¿sí? Y siempre con la misma longitud para simplificarlo. Este ejemplo es tomado del curso de Rodrigo. Acá me tuvo un typo, debería decir Rodrigo, para no perder la costumbre. Seguimos sacándole material a pobre Rodrigo. Bien, entonces lo que hacemos es tenemos directamente intervalos, ¿sí? En X tenemos los intervalos, sí, esto podría ser el peso, no recuerdo si seguimos con el caso de peso, sería pesar entre 100 y 105 kilos. Por los números elegidos creo que era otra cosa, creo que era algo de siniestro. Acá lo anoté. X es el monto pagado por siniestro en miles de pesos, ¿sí? Y acá lo que tenemos es directamente la frecuencia, ¿sí? O sea, hubo 4 siniestros que pagaron entre 100.000 y 105.000 pesos. Hubo 5 siniestros que pagaron entre 105 y 110.000 pesos. Hubo 3 que entre 110 y 115 y 2 que entre 115 y 120. No sé si alguna vez trabajaron, vieron en algún lugar que alguien defina una variable directamente en vez de decir, por ejemplo, el peso, definirla en miles de pesos, en cientos de pesos, en millones de pesos. Eso es porque simplifica muchísimo más a nivel visual, a nivel escritura, etc. Definir algunas variables en estos términos, en el sentido de que si no, yo tendría esto pobladísimo de ceros y directamente pues, lo ponemos en miles y es muchísimo más comprensible. Profe, Sí. una consulta. Cuando agrupamos las variables, solo redondeamos el número entero. Los centésimos, ¿de dónde los sacaríamos? Tipo? Porque vi que los redondeaste, no es que los redondeaste, pero no entiendo por qué en uno se dice, si bien vamos a contar de cada 5 los enteros, ¿por qué los centésimos van diferentes? De 60, 65 y 120. No sé si se entiende. En este caso de En acá, sí, o sea, ¿cómo los agrupé acá? claro, los centésimos. No, o sea, está bien la pregunta, Micaela, pensemos así. Nosotros, si no agrupáramos, tendríamos un montón de observaciones sueltas y diríamos una observación en cada valor, ¿no? Entonces, digamos, la moda no la podríamos obtener de una forma informativa, porque tendríamos una observación por cada valor. Lo que hacemos es decir, bueno, agrupo a todas aquellas personas a todas aquellas observaciones, mejor dicho, que caen dentro de este intervalo, ¿no? Aquellas que pesan, acá estamos dando el ejemplo del peso, ¿no? Aquellas personas que pesan entre 55 y 60 kilos, ¿no? Entonces, a las personas les fuimos preguntando, o las fuimos pesando nosotros, y una pesaba 56,65 kilos, bueno, esa persona entra dentro de este intervalo. Otra persona pesaba 59, y pico, también está dentro del intervalo, pesa entre 55 y 60. Otra persona que pesaba 58, bueno, también pesa entre 55 y 60, y así. ¿Se entiende? O sea, más allá de los decimales, los metemos todos ahí adentro. Sí, perfecto. No entendí que era un rango y pensé que eran que era todo un número junto. Perfecto. No, claro. Muchas Sí, es un intervalo, claro. Ahora entiendo la confusión. Esto no es 55,60, sino que es desde 55 hasta 60. Se me chingueó la anotación. No sé si lo habré puesto con punto y coma. Sí, lo voy a comentar muy al pasar. Cuando uno, o sea, la anotación en inglés, cuando uno pone un decimal, lo hace con un punto, y para, por ejemplo, definir intervalos, uno usa una coma. Nosotros acá, y esto es algo que hice mal yo, deberíamos usar una coma para separar decimales, y para un intervalo o lo que sea, usar un punto y coma. Esto de acá puede ser que yo no uso PowerPoint, sino que es una cosita que es un poquito más fácil para escribir a nivel matemático, pero puede ser que me haya traicionado y en un punto y coma me haya puesto una coma. ¿Está bien? No, perfecto, gracias. No, gracias a vos por la pregunta, que quizás más de un compañero o compañera tuvo la misma confusión, porque en realidad era que estaba confuso en sí. Bueno, la interpretación de esta tabla se entendió, ¿no? Podemos ir avanzando, cualquier cosa me frenan. Entonces, para empezar, lo que podemos hacer es tomar el promedio por adentro de cada intervalo, ¿sí? Que yo esto lo estoy diciendo con una X más chiquita. Y el promedio por cada intervalo es hacer el límite superior
menos el límite inferior, y eso lo dividimos por 2, ¿no? 105 más 100 dividido 2, 110 más 105 dividido 2, y así, ¿sí? O sea, básicamente nos estamos parando en la mitad de cada uno de estos intervalos. Y a partir de esto lo que podemos hacer es obtener la media, ¿sí? Y la media es, al igual que lo vimos hace 2 segundos, agarramos cada valor y lo multiplicamos por la frecuencia absoluta, ¿sí? En este caso vendría a ser, hacemos 102,5 por 4, 107,5 por 5, más 112,5 por 3, más 117,5 por 2, y eso lo dividimos por el total del tamaño de la muestra, ¿sí? Que el total del tamaño de la muestra es 8, 10, 14, ¿no? O sea, es el total de la columna. Y esto nos da 108,57. ¿Sí? En promedio se pagó 108.570 pesos por siguiente. La media en particular, fíjense que es algo que tranquilamente podríamos haberlo obtenido a partir de los datos en crudo, no sin agrupar. Podríamos haber hecho el promedio y hasta de hecho habría sido más preciso que esto. Pero eso lo charlaremos más al final de este ejemplo. Y también voy a ir haciendo comentarios similares durante el avance de este caso. Lo que es el modo o la moda, ahora lo que nosotros en vez de tener el modo directo, lo que tenemos es un intervalo modal, ¿sí? En lugar de decir, bueno, tenemos tal valor, que es el valor más frecuente, tenemos el intervalo más frecuente, ¿sí? Entonces, para obtener la moda o el modo, vamos a tener que hacer una interpolación. Digamos, el intervalo modal, voy a ir a la tabla de vuelta, vamos a esta que es más gráfica todavía, el intervalo modal es 105, 110. Ahora, la moda no es un intervalo, la moda en sí es un valor. Entonces, lo que vamos a tener que hacer, y acá sí vamos a tener que valernos de algunas formulitas adicionales, es lo que se llama interpolación, ¿sí? Esto probablemente si tuviéramos miles de observaciones, la distribución se vería algo como esto, y eso nos permitiría trabajar la moda, pero nosotros acá lo que tenemos es algunas observaciones más perdidas, entonces lo que tenemos que hacer es interpolar el comportamiento que hay entre esto y esto. Dicho de una forma un poco somera, así avanzamos, que me gustaría liquidar esto hoy, si podemos. Para obtener la moda lo que hacemos es, obtenemos el límite inferior del intervalo modal, ¿sí? Ponemos IM por el límite modal. Y después lo que vamos a hacer es, que esta es la parte de la interpolación, agarramos y hacemos el cociente entre D1, ¿sí? Que debe ser la frecuencia del intervalo modal contra el previo, y D2, que debe ser la diferencia de frecuencia contra el intervalo posterior, ¿sí? FM debe ser la frecuencia del intervalo modal, FM-1 debe ser la frecuencia del intervalo anterior al modal, en D2, FM debe ser la frecuencia del intervalo modal nuevamente, y FM-1 debe ser la frecuencia del intervalo siguiente al modal, ¿sí? Y A es la amplitud del intervalo modal. No sé si acá traje la tabla de vuelta para que sea más sencillo verlo. Bien, acá, genial, buenísimo. Bien, ahí se va del pasado, pensando en la clase bien. Nuestro intervalo modal dijimos, o sea, vamos a la frecuencia absoluta, el intervalo más frecuente es este de acá, porque vemos que es el máximo, ¿no? 5, 4, 3, 2, 5 es el máximo. Entonces, este es el intervalo modal, ¿sí? Que es 105, 110. Y ahora lo que necesitamos hacer es ver la diferencia de frecuencias contra el intervalo anterior, contra el intervalo posterior y el piso del límite, ¿sí? No sé si lo tengo acá más gráfico. Bien, acá lo tenemos ya de una anotadito, mucho más práctico. Tenemos el límite inferior es 105, ¿sí? Voy a ir jugando entre esta filmina y la anterior para que se vea bien de dónde sale cada número, pero cualquier cosa me frenan. Bien, dijimos, la fórmula es esta, ¿no? Tenemos el límite, las diferencias de frecuencias y la amplitud, ¿sí? De momento es una fórmula genérica, asignemos los números correspondientes. El límite inferior dijimos que el intervalo modal era 105, 110. Ok, el límite inferior, ¿cuánto es? Es 105. Si va de 105 a 110, el límite inferior es 105. Ok, perfecto. El primer valor ya lo tenemos. Después, la diferencia 1, de 1, ¿no? Vendría a ser la diferencia de la frecuencia absoluta de mi intervalo modal contra el anterior, ¿no? Ok, bueno, perfecto. Entonces, tenemos que ver la diferencia de frecuencia del intervalo modal, que es 5, contra
la del intervalo anterior, que es 4. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? En esa tabla, X y, ¿de dónde salen esos números de esa columna? Esto fue porque lo habíamos usado hace 2 segundos. Si quieren, ignórenlo, ¿sí? Vamos a poner crucecitas. No, esto lo pueden ignorar. Esto lo habíamos usado hace 2 segundos para obtener la media, ¿no? Y esto de acá también lo podemos ir sacando. En este momento estoy mirando solamente esta columna y esta columna, ¿ok? Presten atención a estas dos. Porque esto fue algo que habíamos usado hace 2 segundos, ¿no? O sea, la tabla sigue siendo la misma, pero estamos mirando otras partes. ¿Está bien? Ok, ok. Bien. Repasando, ¿no? Por si alguien se perdió recién, estamos identificando estos distintos elementos dentro de nuestro caso particular. Recién yo justo estaba mencionando este punto, ¿no? Que era la diferencia de frecuencia del intervalo modal contra la del intervalo anterior, ¿sí? La frecuencia absoluta del intervalo modal es 5 y la frecuencia absoluta del intervalo anterior es 4. ¿Está bien? Y lo que tenemos Perdón, que hacer... profe. Sí, Serena. ¿Por qué el intervalo modal sería de 105 a 110? Esto lo habíamos visto por la frecuencia absoluta, ¿no? O sea, es la misma definición que la moda, ¿sí? La moda era el valor más frecuente, el intervalo modal es el intervalo más frecuente. Y eso lo vemos con la frecuencia absoluta, el intervalo de mayor frecuencia, vemos, para el primer intervalo la frecuencia absoluta es 4, para el segundo es 5, para el tercero es 3, para el cuarto es 2. ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es el intervalo más frecuente? Es el que tiene una frecuencia de 5, porque tiene más frecuencia que todo el resto. Gracias. No, por favor. Entonces, habíamos identificado el intervalo modal, y habíamos dicho, bueno, el intervalo modal es 105, 110, el límite inferior es 105. Después teníamos que obtener las diferencias de frecuencias, ¿sí? Contra el intervalo previo y el intervalo posterior. Esto es, hacemos la frecuencia de mi intervalo modal, que es 5, menos la frecuencia del intervalo anterior al modal, que es 4. Después hacemos lo mismo para el siguiente intervalo. Hacemos la diferencia, o sea, 5 menos 4 va a ser 1, ¿no? Si hacemos eso, de 1 es igual a 1. Ahora tenemos que hacer lo mismo para el siguiente caso, que es la frecuencia del intervalo modal, que es 5, contra la del intervalo posterior, la del siguiente intervalo, que es 3. Entonces hacemos 5 menos 3, eso me da 2. Entonces ya obtuvimos los primeros 3 elementos, obtuvimos el límite inferior, que es 105, D1, que es 1, D1 nuevamente, ya lo acabamos de decir, es 1. Después la segunda diferencia, que tendría que ser 2. Y lo único que nos falta obtener es la amplitud del intervalo modal, ¿sí? Acá todos tienen la misma amplitud. La amplitud es de 5.000 pesos, ¿no? Pero si fueran distintos, como lo podemos ver, hacemos el límite superior menos el límite inferior, ¿no? Mídanlo como quieran. Fíjense, la amplitud de este intervalo es 5.000 pesos, ¿ok? Entonces, lo único que tenemos que hacer es ahora proceder a calcular efectivamente cuál era la moda, ¿no? Gracias a esta formulita de interpolación. Y lo que tenemos es que tenemos que hacer 105 más 1 sobre 3, o sea, 1/3 por 5. Entonces hacemos 105 más 5 dividido 3, y esto nos va a dar 106,666. Entonces, el monto pagado en consultas más frecuentes, en esta distribución tabular en particular, es de 106,67 miles de pesos, ¿sí? O sea, 106.670 pesos. Esta es la moda, no es el intervalo modal. ¿Sí? Recuerden por favor esa diferenciación. Moda versus intervalo modal. ¿Ok? Igual, fíjense que en tanto la amplitud de los intervalos no sea demasiado elevada, la moda suele ser bastante informativa. O sea, el intervalo modal suele ser de por sí ya bastante informativo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Avanzamos? Bien. Con la mediana y con los percentiles vamos a hacer también fórmulas de interpolación. Yo imagino, poniéndome en su lugar, que quizás más de uno o de una de ustedes estará pensando, me tengo que memorizar todas las fórmulas. Bueno, mi objetivo es que no haga falta que nadie se memorice nada. Eso es más una convicción mía, y les digo por qué. Porque para mí, ustedes
yo los mando a memorizarse fórmulas, pasan 2 días y se olvidaron de todo, ¿no? Para memorizarse las 80.000 fórmulas, pasaron horas y horas y horas. Para olvidárselas fue cuestión de unos minutos. Entonces, mi objetivo vendría a ser que las fórmulas así, las complejas, ¿no? La de la media la tienen que saber, es un promedio. Pero las más compliquetis, o armaré una nota de clase, o será carpeta abierta el parcial, o lo que sea. Por una cuestión también de que yo en el parcial no voy a tener tampoco alguna manera de ver que alguien se copie. Si acá me pregunta Juani, las van a tener a las fórmulas. Sí, acá Juan me pregunta, o sea, me dice que podemos hacerlo con carpeta abierta en vez de con una nota de clase. Dale, sí, sí. De última lo veremos más adelante. Certeza 100% que van a tener, el acceso a las fórmulas. Pero no me la dejan, porque les digo, para mí decirles que se tienen que saber todo de memoria es mandarlos a estar un montón de horas memorizando fórmulas, y prefiero matarlos haciéndolos estudiar un montón, pero de estadística y no de fórmulas. Lo mismo vamos a ver después con las distribuciones, lo mismo, ¿no? El objetivo es que no tengan que pasar tanto tiempo memorizando y más entendiendo, aprendiendo o interpretando, que creo que eso los va a hacer mejores profesionales o mejores personas a la hora de manejar estadística, que si los mando a memorizar un montón de fórmulas. ¿Sí? Para la mediana podemos hacer lo mismo que habíamos hecho antes, de obtener el orden absoluto mediano. En este caso tenemos 14 observaciones, 14 dividido 12 es 7, entonces lo que vemos es, en donde acumulemos más que eso, tendremos el intervalo mediano. No sé si tengo la tablita por acá a mano, ¿no? Mal ahí Sebastián del pasado, no se acordó de... Ah, no, mira, lo había puesto. Mal ahí Seba del presente, que se planteó la fila. Luego me están hablando por el chat, voy a abrir el chat 2 segundos. Sí. El intervalo mediano decíamos donde superemos las 7 observaciones. Fíjense que acá no generé la partecita de la tabla con el acumulado, pero fíjense que tranquilamente lo podemos hacer, ¿no? Si hacemos así, tendríamos 4, 9, 12 y 14, ¿no? Acá me quedo medio mal espaciado, pero es lo que hay. Fíjense en donde superamos las 7 observaciones, en el segundo intervalo, este es un intervalo mediano, ¿sí? Lo podrían haber ordenado como quisieran, habría estado bien, sí, podrían haber, incluso podrían haber armado la distribución con todas las observaciones y haber puesto 100, 105, 100, 105 así 4 veces, haber puesto 105, 110 5 veces, y fijarse cuál era la que estaba en el medio. Hay, como ya hemos estado viendo, muchos caminos para llegar a la meta, ¿sí? Entonces, ya hemos identificado el intervalo mediano, ¿sí? Que es en donde acumulamos más que la mitad de las observaciones, y ese intervalo es el 105, 110, ¿sí? Este es nuestro intervalo mediano. El intervalo mediano es 105, 110. Miles de pesos, ¿no? Siempre hay. Esto se entendió. Avanza. Bien, avanza entonces. Vamos a borrar acá y vamos a avanzar. Entonces, perdón, ahí estamos. Para la fórmula de interpolación de la mediana, ¿no? O sea, nuevamente, yo sigo enfatizando lo que ya mencionamos hace segundos. Y, por favor, voy a hacer un paréntesis. Recuérdenme que al final de la clase quiero hablar de lo de Google Classroom nuevamente para garantizar que no hay nadie afuera y que seguimos trabajando por ahí, que sigo subiendo todo ahí. Bien, repasando. La mediana no es el intervalo mediano, sí, el intervalo mediano ya lo obtuvimos en la actividad anterior, dijimos que era 105, 110, y lo que tenemos es, para encontrar la mediana tenemos que hacer la fórmula de interpolación, que es un caso bastante similar al de recién, y lo que vamos a ver es que en realidad la fórmula que vamos a aplicar acá para la mediana es el caso particular para encontrar cualquier perspectiva, ¿sí?
repito, la mediana es el percentil 50, entonces simplemente esto es un caso particular de encontrar un percentil. Pero primero vayamos con este que es un poquito más sencillo y después buscamos cualquier otro percentil. ¿Ok? Entonces, arrancamos. El límite inferior del intervalo mediano, que acabamos de decir que era 105, 110, ya lo tenemos, es 105. Si nos fijamos dónde está el piso del intervalo, va a 105. Entonces, este primer valor ya lo tenemos. N es el tamaño de muestra, ¿sí? Yo acá me di cuenta que no lo marqué y acá me dejé el comentario de aclarar que N es el tamaño de muestra. El tamaño de muestra es 14, ¿no? Recuerden que eso lo podemos hacer sumando acá, 4 más 5, 9, más 3, 12, más 2, 14. Entonces, el tamaño de muestra es 14. Y eso, para encontrar la mediana, lo vamos a dividir por 2, ¿sí? 14 dividido 2, que es 7. Me faltan 3 datos todavía. Me falta la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al mediano. ¿Sí? La frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al mediano. Entonces, me voy a la tablita y digo, el intervalo mediano es 105, 110. Vamos para el intervalo anterior al mediano y me doy cuenta que la acumulada es 4. ¿Sí? Yo acá nuevamente no lo anoté, pero digamos, fíjense que si yo hubiera hecho la acumulada, tenía 4, 9, 12, 14. La acumulada para el primer caso me coincide con la simple, ¿no? Por eso es 4. Si no, tendríamos que haber buscado la acumulada. Supongan que el intervalo mediano en realidad era este de 110, 115. Yo en realidad tendría que haber visto este, que la acumulada es distinta de la simple. En este caso particular no teníamos que ir para atrás para ver la simple, porque bueno, ya estaba ahí. Se entendió esto, ¿no? De dónde salió la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Bueno, la frecuencia acumulada del intervalo anterior, absoluta, no estamos planteando en términos relativos, es 4. Y lo que tenemos que hacer ahora es buscar la frecuencia absoluta del intervalo mediano, pero simple, pero no acumulada, ¿no? Es simple. Entonces nos fijamos cuánto es la frecuencia absoluta del intervalo mediano, es 5. ¿Ok? Esta es la frecuencia absoluta del intervalo mediano. Entonces, fíjense en nuestra fórmula, ¿sí? Vamos haciendo check, vamos tildando todo lo que fuimos haciendo hasta ahora. Ya obtuvimos esto, ya obtuvimos esto, ya obtuvimos esto, ya obtuvimos esto. Solamente me falta encontrar la amplitud del intervalo, que como ya lo hemos mencionado, acá por confección todos los intervalos tenían la misma amplitud, pero puedo irme al intervalo mediano, que es el intervalo 105, 110. Yo me fijo cuál es la amplitud de ese intervalo, hago 110, 105, bueno, 5.000. Entonces la amplitud es también 5. Listo, lo único que tenemos que hacer es, ya conocemos qué es lo que necesitamos, y aparte ya obtuvimos todo lo que necesitamos, listo. Entonces lo único que tenemos que hacer es calcular efectivamente cuál es la mediana. La mediana, de acuerdo a esta distribución tabular, es 105 más 14 sobre 2 menos 4 sobre 5 por 5, es 108 miles de pesos. Esa es la mediana. El intervalo mediano es 105, 110, la mediana es 108. ¿Está bien? Profe, una consultita. Dale, Juani. Los dos 5 de la fórmula generalmente van a ser iguales, ¿no? Si la amplitud y la frecuencia, o sea, estos dos. Sí. No. sea, Perdón, sí, decime. No. ¿Qué vas a decir? No, o sea, a ver, es muy sencillo que no sea así. Por ejemplo, imagínate que esta distribución de datos fuera la misma, ¿no? Voy para arriba. Imagínate. Esto me mete todas estas cositas acá. Nunca en la vida las uso ni nunca vi que alguien las use. No sé por qué. ¿Quién les dará uso? Recién ahora la estoy empezando a usar y cada vez que le meto un clic le pifia. Imagínate que toda esta parte de la tabla, que la frecuencia, ¿sí?, sea la misma. Y por otra parte, imagínate que esto, en vez de haber dicho que era 100, de haberlo hecho de amplitudes de a 5, lo hubiéramos hecho de amplitudes de a 10. Por ejemplo, ¿no? O sea, a ver, que hubiéramos dicho 100, 110, que hubiéramos hecho de 110, 120, 120, 130.
y 130, 140, ¿no? Ah, claro, entonces ahí en la A de la fórmula de la amplitud, que es el último número, pondrías 10. Exacto. Pero ¿cuánto sería la frecuencia? Buena pregunta. No, está bien, está bien. O sea, Sería 105 la media y la frecuencia, ni idea. no, bueno, está bien. O sea, la A ya viste dónde sale, ¿no? O sea, la Sí, sí, frecuencia, sí. la amplitud va a ser 110, pero fíjate que yo no te toqué la frecuencia. Y la frecuencia Ujú. sigue siendo 5. Está bien, este todo acá. No lo ilumino porque si no me sale la otra herramienta. Pero fíjate que el 5 salía de la frecuencia del intervalo mediano, ¿no? En este caso el Sí. intervalo mediano, me fijo en dónde acumulé más que 8 observaciones, es acá, el intervalo mediano es 110, 120, la frecuencia del intervalo mediano, la absoluta simple, ¿no? Es 5, pero la amplitud es 10. Entonces ahí ya no coincide. Pueden coincidir, por supuesto, pero ahí ya dejan de coincidir. ¿Está bien? Está bien. Gracias. Por favor. Bien. Entonces ya hicimos bien la diferenciación, intervalo modal, intervalo mediano contra la moda y la media. Presentamos las fórmulas, encontramos la fórmula, o sea, hicimos a nivel práctico. Se entiende, ¿no? Porque yo no quería hablar de esto en la clase sin un ejemplo a mano, porque iba a ser un chino. Pero ahora con esto ya podemos seguir avanzando. Hemos obtenido un montón de aspectos de la distribución en esta clase. O sea, bajamos a la práctica un montón de cuestiones que ya las habíamos mencionado, y a partir del miércoles vamos a profundizar un poquito en lo que es la teoría, pero ahora vamos a intentar liquidar esto. Si llegamos a liquidar esto estaría muy bueno. Lo que tenemos que hacer, o sea, de las estadísticas que ya vimos para la discreta, es encontrar las medidas estas de variabilidad, ¿sí? Y los percentiles, que los percentiles pensaba que los tenía acá al lado, bueno, no los tengo al lado, los vemos en 2 segundos. Entonces ahora lo que tenemos que pensar es qué podemos hacer. Bueno, no sé por qué escribí, podríamos hacer. A ver, déjenme ver si lo resolví, y si no se los cuento. Bien, no los resolví. Entonces, bueno, esto les va a quedar de tarea a ustedes, ¿sí? Porque realmente es hacer lo que ya hicimos. Cierren los ojos si quieren, yo estoy viendo qué contenidos me quedaron. Para la varianza, hagamos eso. Háganlo ustedes de tarea y me preguntan, me escriben un mail, y si veo que me llegan muchas preguntas por mail, lo resolvemos en clase. ¿Está bien? Pero para la varianza lo que Sebas, tenemos que hacer es, un segundo, Esteban, lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos para la discreta, ¿sí? Lo mismo que hicimos para la discreta, pero ahora en vez de mirar el intervalo, miramos el promedio dentro de cada intervalo. ¿Está bien? Recuerden, nosotros ya obtuvimos la media, ¿no? Que no recuerdo cuánto era, pero lo que teníamos que hacer sería nuestra columna del desvío al cuadrado, ¿sí? 102,5 menos la media, lo elevo al cuadrado. 107,5 menos la media, lo elevo al cuadrado, y así con cada uno de los 4 casos. Multiplico cada uno de estos por su frecuencia absoluta, y después hago la suma, ¿no? Eso lo meteríamos acá, y después hacemos la suma de todo eso y lo dividimos por el total de observaciones. ¿Está bien? Entonces, con eso ya obtenemos lo que sería la varianza. El desvío es la raíz de la varianza, y el coeficiente de variación era hacer el desvío sobre la media. ¿Está bien? O sea, es Sí, exactamente lo mismo, dos segunditos, es exactamente lo mismo que el caso discreto, pero en vez de mirar los intervalos, miramos ese puntito en el medio de cada intervalo. ¿Está bien? Ahora sí, les paso el micrófono, sé que había alguien que quería hacer una pregunta, díganme. el número que le restamos para sacar la varianza sería el que nos dio de la cuenta de la interpolación de la media. La Ese número. media, mira, 2 segundos, vamos a ir para arriba, acá está. La media, fíjate que no hicimos ninguna interpolación, ¿sí? Agarramos el promedio dentro de cada intervalo, ¿sí? O sea, 105, 100, bueno, el promedio es 102,5, así en cada caso. Y lo que hicimos fue agarrar y hacer directamente la sumatoria de cada uno de esos valores por su frecuencia dividido n. Y la media nos dio 108,57. ¿Está bien? Estaba acá. Acá no hicimos interpolación. ¿Está bien? Sí.
Gracias. No, por nada. Igualmente, fíjense que esto lo estamos haciendo porque nos dieron los datos con esta presentación. Lo más conveniente para sacar la media, que habría sido, bueno, lo más conveniente habría sido directamente usar los datos en crudo y no agrupados por intervalos, pero eso de última lo discutiremos un poco más adelante. ¿Está bien? Profe, una pregunta. Esteban. Sí, digamos en la fórmula, si la distribución de los datos es irregular, es decir, no la distribución de los datos, sino, digamos, el intervalo. Si los intervalos son regulares entre sí, ¿no se puede aplicar o...? No sé si se entiende mi pregunta. ¿A qué te referís con la regularidad de los intervalos? ¿A que cada Es uno- decir, viste que lo hacíamos de 5 en 5 o pusiste el otro ejemplo de que era de 10 en 10. Sí, sí. Digamos, si el primero es de 5 en 5, pero después pasan a ser de otra forma, de 7 en 7, por ejemplo. Sí, te entiendo, te entiendo. Si no se puede aplicar más la fórmula, Claro. no, sí, la podés seguir aplicando. No. ¿Y eso lo iríamos a ver más adelante? No, porque, o sea, fíjate que lo que vas a hacer es tomar, lo que te puede cambiar en tu caso, que vos me estás proponiendo, es la amplitud de tu intervalo en particular, pero lo único es que las frecuencias van a ser las mismas. O sea, agarro la frecuencia de mi intervalo, agarro la frecuencia del intervalo siguiente, y sí, el límite de mi intervalo lo voy a poder seguir encontrando y todo, ¿está bien? Ah, ok. Sí, se entiende, gracias. Igualmente, esto sigue siendo una interpolación, tiene todo el sentido del mundo si nos dan los datos en una tabla. En la mayoría de los casos, o sea, para la moda no, pero para la mayoría de los casos, por ejemplo, para obtener la media, por ejemplo, o la mediana, es más práctico directamente mirarlo nosotros en los datos. Pero bueno, no voy a seguir hablando de esto porque nos quedan 15 minutitos y quisiera liquidar esto de acá. Lo que yo les anticipé hace 2 segundos era, bueno, la mediana es un caso particular, no era el percentil 50, bueno, entonces eso era simplemente un caso particular de buscar un percentil. Entonces, bueno, ahora vamos a buscar un percentil en general, ¿está bien? Cualquier percentil, no me importa. Lo que vamos a utilizar es lo que se conoce como intervalo percentilar, ¿sí? Que es, vamos a buscar cómo se acumula el porcentaje buscado de todas las oraciones, y lo que hacemos es buscamos el percentil sub k, ¿sí? El percentil, recuerden que ponemos el percentil 25, le ponemos P y le ponemos 25, no sé, 75 si buscamos el percentil 75 y así. Y la fórmula es exactamente la misma que en el caso de recién, ¿sí? Buscamos, o sea, yo acá les dejé k, que k puede ser 25 si buscamos el primer cuartil, puede ser 75 si buscamos el tercer cuartil, puede ser 20 si buscamos el primer quintil, y así, ¿no? Eso va a variar en cada caso. Buscamos el límite inferior del intervalo percentilar. Bueno, acá tuve un typo, me quedó esto copiado de antes. Después vamos a buscar la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al percentilar. Y después vamos a buscar la frecuencia absoluta del intervalo percentilar. Por último, la amplitud, que como bien comentamos hace 2 segundos, puede ser que varíe en cada caso, pero simplemente es cuestión de ir a buscarlo. Busquemos el percentil 75, ¿ok? Y esto creo que me va a ser un poquito más gráfico si les voy a buscar el cuadro. No sé si me lo dejé por acá a mano. Bueno, no. Primero veamos lo que es un poco más sencillo de ver, que es cuál es el caso que me contiene todo esto. ¿Sí? Yo habría buscado, habría hecho la acumulada, ¿sí? Después habría hecho cada uno de estos sobre 14, ¿está bien? Acá estuve flojo yo, que para la presentación de la clase tendría que haberlo hecho, ¿no? 4 dividido 14, 9 dividido 14. Mi intuición me dice que en este tercer caso estaríamos acumulando el 75% de las observaciones, ¿no? 12 sobre 14 es 6 sobre 7, sí, acá estamos superando, y acá 9, 14. A ver, si alguien tiene una calculadora y quiere decirme cuánto da. 0,85, 71, 42 y sigue. 0,85, y este de acá, 9 sobre 14, ¿cuánto da? 9 sobre 14, 0,6428. Claro, ahí está.
Bien, perfecto. Muchas gracias, Esteban, creo que fue. Sí. Fíjense en dónde superamos el valor 75, es en este tercer intervalo, ¿sí? En 64 estamos por debajo, en 85 ya superamos el 75, entonces el intervalo de ese percentil es 110-15, ¿está bien? Ese es el intervalo del percentil 75, el intervalo percentilar. Entonces, ya sabemos que este es mi intervalo percentilar, ¿ok? ¿Sí? Que es 110, 115, ahora vamos a avanzar a la fórmula, me quedó esto dibujado, ahí lo vuelo. Decíamos, el límite inferior de este intervalo percentilar es 110, porque era 110, 115. K, que estamos buscando el percentil 75, ¿no? Lo vamos a ver acá. El percentil 75, entonces K es 75, N ya dijimos que era 14, entonces hacemos 75 por 14 dividido 100, ¿sí? Y esto me da 10,5. Noten que también para encontrar el intervalo percentilar podríamos habernos fijado en dónde superábamos el valor, ¿no? Entonces, bueno, decíamos el límite inferior, ¿sí? Ya sabemos que es el 110, 115. Acá, esto de acá debería ser un igual, ¿no? Esto de acá quedó feo, esto de acá debería ser un igual, ¿no? Si yo hago 75 sobre 100 me queda 3/4 por 14, ¿no? Por eso. Pero esto no deberían ser 2 puntos, debería ser un igual, ¿ok? Entonces, decíamos, bueno, el límite inferior es 110, la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al percentilar es 9, ¿no? Esto lo podemos ver yendo para atrás. No, 2 segunditos más. Fíjense que la acumulada es 4 más 5, 9, ¿no? Vendría a ser acá. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada del intervalo previo vendría a ser 9. La frecuencia del intervalo percentilar, pueden ir a la tabla y ver cuántas observaciones se han acumulado en ese intervalo, es 3. La amplitud del intervalo es 5. Entonces, nuevamente, lo único que tenemos que hacer es calcular, o sea, ya sabemos cómo calcularlo, ya conocemos los valores, lo único que tenemos que hacer es pasar efectivamente a calcularlo. Entonces, nos da que el percentil 75 es 112,5. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? ¿Avanzado? Sí. Bueno, vení. Bien. Sí. Profe, una consulta. Si para el percentil 80, por ejemplo, hubiese sido lo mismo, ¿o no? Para el percentil 80, para empezar, vos acá tendrías K que es 80, entonces cuando haces K por cambia N por eso. 100 ya te da distinto. Sí, si no me equivoco, decían 0,85, el intervalo percentilar habría sido el mismo, la amplitud del intervalo percentilar habría sido el mismo, la frecuencia del intervalo acumulada absoluta, ¿no? La frecuencia acumulada absoluta del intervalo anterior al percentilar habría sido la misma, y la frecuencia absoluta del intervalo percentilar habría sido la misma. En otras palabras, retomando, para eso lo único que nos habría cambiado vendría a ser este valor de acá, porque K, en vez de haber sido 75, habría sido 80. Lo mismo si hubiéramos elegido K 77, ¿no? Sí, está bien, está bien. Genial. Bien, el tema también es si nos piden la frecuencia acumulada entre dos valores que no son los límites de los intervalos, ¿no? Porque nosotros cuando vemos estos intervalos así limitados y agrupados es todo muy lindo, pero cuando nos queremos mirar entre valores intermedios de cada intervalo, ahí se vuelve un poco más difícil. ¿Está bien? Entonces, lo que tenemos que hacer es, y ahí se nos salteó, es buscar a nivel individual la frecuencia acumulada de cada uno de esos valores, que nuevamente lo vamos a hacer por interpolación, y a partir de ahí directamente ya agarramos y calculamos la diferencia, ¿está bien? Entonces, el límite inferior del intervalo, en donde está el valor de interés, la amplitud, la frecuencia absoluta, el valor de interés y la frecuencia absoluta del intervalo. ¿Está bien? Este menos 1 debería estar en el subíndice, no debería estar restándole a la F, ¿ok? Nosotros acá estamos proponiendo cuánto es lo acumulado entre siniestros de 112.500 pesos y 108.000 pesos, ¿no? Creo que yo esto lo hice para los dos, hagámoslo para uno solo, a ver si llegamos. O si no, no sé, nos quedan 5 minutos, creo que esto
hagamos una cosa, vamos a obtener para el primer caso y listo, y cerramos ahí porque si no, no me va a dar el tiempo, y el miércoles repasamos un poquito esto práctico, y ya vamos a avanzar un poco con más teoría, y después también un poco más de práctica, y así. ¿Les parece bien esta dinámica, no? De ir así, echando práctico y teoría. Bien, entonces, decíamos, primero busquemos el primer valor, de última la clase que viene buscamos el segundo, para encontrar el valor de 108, el intervalo que contiene 108 es este segundo, ¿no? 105, 110, 108 ¿en dónde está? 108 tiene que estar dentro de este intervalo. La frecuencia acumulada en el intervalo anterior es 4, ¿sí? Acuérdense que para el primer caso la acumulada y la absoluta es la misma. La frecuencia de nuestro intervalo que contiene el valor de nuestro interés es 5, ¿está bien? Entonces ahí ya obtuvimos los datos, la amplitud igual ya sabemos que es 5 porque bueno, son todos iguales. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el límite inferior del intervalo, tenemos la amplitud del intervalo, tenemos la frecuencia absoluta de nuestro intervalo, tenemos el valor que nosotros nos interesaba, porque dijimos quiero ver 108, podríamos haber dicho quiero ver 107, podríamos haber dicho quiero ver 109,2, dijimos quiero ver 108, entonces bueno, 108. Y lo último que nos falta es, bueno, ver la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior a cual que contiene nuestro valor de interés. Y esa frecuencia acumulada ya vimos que era 4, ¿no? Que coincidía con la absoluta, con la simple, porque directamente era el primer valor de todo. Entonces, nuevamente, ¿sí? Lo mismo de siempre, conocemos cómo obtenerla, conocemos los datos, listo, ya está, lo obtenemos, la frecuencia absoluta acumulada en el valor 108 es de 7 sucesos. ¿Ok? Nuevamente fue por interpolación. Entonces, ya obtuvimos la de 108, para 112,5 haríamos exactamente lo mismo, ¿está bien? Y lo que encontramos es, acá tuve otro typo, sí, esto debe ser F108. Sí, acuérdense, por si alguien no recuerda, cuando ponemos F es, de algo es lo acumulado en determinado valor, ¿sí? ¿Cuánto hay acumulado en 112,5? Entonces, cuando hacemos la resta, encontramos, bueno, que lo acumulado, ¿no? La cantidad de eventos acumulados entre 111,5 y 108 es de 3,5. Lo podemos presentar en términos relativos y decir, bueno, 3,5 dividido el total de observaciones, es 14, bueno, 25%, y a esta medida usualmente se la llama rango percentilar, ¿no? Que es el porcentaje que se acumula entre dos puntos, cualquiera que nos interesen a nosotros. Y ya son y 57. Bien, entiendo que ahora lo último avancé bastante rápido, perdón, pero tenemos también que meterle nosotros porque medio que estamos contando un cuatrimestre que tiene menos clases, que aparte lo empezamos medio tarde porque tuvimos ese problema de conectividad al principio, y esto nos ha llevado, y también hemos dedicado tiempo de clase a discutir sobre campus y todo eso, que yo lo tengo en cuenta, que también son cuestiones que nos restan. Vamos a hacer un mini repaso de lo que vimos hasta acá. Hoy vimos una práctica con un poquito de teoría, porque también presentamos algunas cuestiones adicionales, no fue exclusivamente práctica. Hicimos una distinción entre una variable discreta y una continua, ¿sí? Encontramos la importancia de agrupar los datos porque si no íbamos a tener siempre una observación por cada caso, como una variable es continua. Vimos la diferencia de complejidad clara entre trabajar con una discreta y con una continua, aunque eso no es para siempre así, pero en estadísticas descriptivas sí representan estas diferencias. Cuando vimos que cuando trabajamos con una continua, capaz que uno encuentra el intervalo modal, pero para encontrar la moda tiene que ser un poco de interpolación. Y también encontramos que es importante interpretar los resultados apropiadamente, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la varianza, que la varianza estaba en el cuadrado de hijos por mujer, que eso no era tan representativo, ¿no? O cuando hablamos de esto de que teníamos los siniestros en miles, que nosotros no podemos decir esto es 112 pesos, esto es 112 miles de pesos, ¿sí? La unidad de medida va a ser la misma durante todo el trabajo. Y espero que con esto, bien. Sí. Entonces, con esto definitivamente cerramos, me quedan 60 segundos, voy a dejar de compartir pantalla, les voy a preguntar si alguien tuvo algún problema con Classroom o algo, y cerramos por acá.
Profe, yo te quería preguntar, Sí, Esteban, no sé si habló otra persona por... bien, dame un segundito nomás, Esteban. Nadie entonces tuvo problema con Google Classroom, Sí. me quedo tranquilo, voy a seguir trabajando con Classroom, voy a seguir subiendo el contenido de Classroom, esto para todo el mundo. Esteban, igual ahora nos quedamos 2 minutitos si querés y charlamos todo. Bueno, y eso, ya estamos al habla. Pueden ir viendo el capítulo 1, el capítulo 2 también. No recuerdo si el 3 del libro que les pasé, para complementar. Igualmente, cualquier duda teórica o práctica, me las pasan al mail y las vamos viendo acá. ¿Está bien? Todo el mundo es libre, que tengan un buen día. Nos vemos el miércoles, el mismo vínculo de siempre. Y los despido. Esteban y Micaela también se te había iluminado hace 2 segundos. Si quieren, nos quedamos con ustedes dos charlando. El resto, si quiere quedarse, se queda, si quiere irse, se va, está todo bien. Esteban me estaba preguntando algo, decime. Sí, porque vi que subiste un archivo que era como TP1 y con actividades. Eso no sé si hay que entregarlo en algún momento o si es como para que lo vayamos haciendo. El archivo decía TP1, decía guía de trabajos prácticos, algo así. Porque creo que debería decir guía de trabajos prácticos. Lo que yo les pasé es, a ver, vamos a entrar al Classroom. La guía, yo les debería haber pasado una guía práctica, de esa habíamos hablado al principio, básicamente que es como un rejunte de un montón de ejercicios, ¿sí? Que hay ejercicios de distintos profesores, con distintos enfoques, y medio que lo que yo les había dicho era, la práctica vamos a hacerla bien dirigida, o sea, yo voy a ir seleccionando ejercicios, probablemente los expanda, como para, en vez de tener que agarrar 16 ejercicios distintos para ver una cosita en cada uno, probablemente hagamos ejercicios más integradores, y eso les debería servir como para poder resolver las guías. No las vi en totalidad las guías, pero creo que con lo que veamos acá deberíamos poder resolver cualquier cosa. De todas formas, me pueden escribir y preguntar. Yo también lo que mencioné fue que en este curso medio que voy a intentar que la evaluación también sea bien dirigida a las clases. Pero la guía siempre está buena para ir practicando, entonces si quieren ir practicando, pueden meterse ahí y avanzar con eso. ¿Está bien? ¿Se va? Sí, listo. Y Genial, genial. Ahí va, estoy viendo si... yo la pregunta que te quería hacer era también relacionada con la guía, y era si al estar mezclados como es los distintos ejercicios de distintos profesores, había como una guía de resultados resueltos en la fotocopiadora de la facultad o algo así por el estilo. Ok, perdón, yo estoy grabando acá.